¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en las sombras? En las horas en las que la mayoría de la gente duerme. A veces, la verdadera vida de la ciudad comienza cuando el sol se oculta. Hoy te contaré la historia de alguien que habita en esas sombras, alguien que teje y manipula los hilos del destino. A esta historia la llamo la tejedora de destinos. Mara, una mujer de apariencia común y corriente, vivía en un viejo y discreto edificio en la colonia Roma. Durante el día, trabajaba como modista en una pequeña tienda. Con los clientes, era amable, sonriente, siempre dispuesta a escuchar sus historias, mientras sus expertas manos cosían y arreglaban prendas. Pero una vez que el sol se ponía, Mara se transformaba. Poseedora de un antiguo linaje de brujas que se remontaba a la época prehispánica, Mara había heredado sus poderes de su abuela, una respetada curandera. Estos poderes no se habían obtenido de la noche a la mañana. Había tenido que aprender a través de un riguroso entrenamiento espiritual y físico, practicando incansablemente rituales y conjuros bajo la atenta mirada de su abuela. Cada noche, a la medianoche en punto, Mara descendía al sótano de su edificio, un lugar que había transformado en su altar sagrado. En este espacio, rodeada de velas negras y antigüedades con significados ocultos, Mara realizaba sus rituales. Mezclaba hierbas raras y potentes, hojas de ruda, ajenjo y las siempre presentes flores de cempasúchil, recogidas del cementerio local durante la noche del Día de Muertos. Estos ingredientes, combinados con recitaciones en una antigua lengua náhuatl, creaban poderosos hechizos y conjuros. Mara era una tejedora de destinos. Con sus hechizos, afectaba el flujo de la vida y el destino de las personas. Los hilos del amor, la fortuna, la salud y la muerte estaban en sus manos y ella los manipulaba con destreza. Pero Mara no ejercía este poder a la ligera. Siempre buscaba el equilibrio, consciente de que cada acción tenía su reacción. Todo lo que se da se recibe de alguna forma. Sin embargo, como suele suceder, las acciones de Mara no pasaron desapercibidas. Pronto extraños sucesos comenzaron a suceder en la colonia Roma, y un misterioso detective llegó a la ciudad para investigar. Las noches tranquilas de Mara estaban a punto de volverse mucho más interesantes. El detective llamado Francisco había llegado desde el norte de México, enviado por una agencia que se especializaba en sucesos paranormales e inexplicables. Durante días, observó los patrones de la ciudad, registró cada anomalía, cada pequeño incidente que no tenía explicación lógica, y todos parecían llevarlo de vuelta a la colonia Roma, a un edificio antiguo donde vivía una modista llamada Mara. Francisco no era un hombre que se dejara llevar fácilmente. Lo que estaba viendo no se podía explicar de ninguna otra manera. Decidió investigar más a fondo y para ello necesitaba acercarse a Mara. Entonces, un día entró en la pequeña tienda de Mara con la excusa de que necesitaba reparar un abrigo. Fue ahí cuando sus ojos se encontraron por primera vez. Francisco se quedó cautivado por la profunda mirada de Mara, tan calmada y al mismo tiempo ocultando un misterio inestructurable. Mara, por otro lado, sintió un extraño escalofrío al ver a Francisco. Había algo en él que le inquietaba, aunque no podía ponerle nombre. Los días pasaron y Francisco visitaba a Mara con regularidad, siempre con alguna prenda que necesitaba arreglos. Durante sus visitas, intentaba entender más sobre esta misteriosa mujer. Mara, por su parte, sentía cada vez más una mezcla de atracción y temor por Francisco. Una noche, mientras Mara estaba inmersa en uno de sus rituales, sintió una perturbación en las energías a su alrededor. Una aura familiar, pero ajena al mismo tiempo. Estaba presente cuando giró, vio a Francisco de pie en la puerta de su sótano, con los ojos llenos de asombro y miedo. Francisco, paralizado por el miedo y la fascinación, observó a Mara, invocando energías que nunca antes había visto. La oscuridad de la sala se iluminaba con luces verdes y azules danzantes, mientras los susurros antiguos llenaban el aire, formando una sinfonía de lo desconocido.
Mara, al ver a Francisco, sintió una ola de ira y traición. ¿Cómo se atrevió a invadir su santuario, su espacio sagrado? Pero también sintió algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. Sabía que Francisco no era un hombre común. Él podía verla por lo que realmente era, y eso la asustaba. Francisco, superando su miedo inicial, tomó una decisión. No podía dejar que esta mujer continuara manipulando las fuerzas oscuras a su voluntad, poniendo en peligro a las personas de la colonia. Pero al enfrentarla, se dio cuenta de que estaba atrapado en la telaraña de Mara, literalmente. Los hilos oscuros que habían estado flotando en el aire se condensaron, transformándose en una red negra y pegajosa que envolvió a Francisco. Trató de luchar, pero cuanto más se resistía, más apretado se volvía el tejido. Mara, con una expresión de pánico y tristeza en su rostro, se acercó a Francisco. Le susurró al oído: «Lo siento, pero no puedes detenerme. ¿No entiendes lo que está en juego?». Y con un último gesto de su mano, Francisco fue consumido por los hilos oscuros, desapareciendo de la vista. Las energías en la sala volvieron a calmarse. Mara, sola de nuevo en su sótano, se derrumbó, lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería hacerle daño a Francisco, pero no podía permitir que interfiriera. Tenía una misión, una responsabilidad, y nada se interpondría en su camino. La misión de Mara no era de este mundo. Había heredado la responsabilidad de su abuela, la guardiana original, de mantener a raya los espíritus malignos que acechaban a la humanidad desde las sombras. Eran criaturas antiguas, hambrientas de almas humanas, que solo podían ser contenidas por los hechizos y rituales que las antiguas brujas como Mara conocían. Mara luchó con su decisión. Sabía que tomar la vida de Francisco era un acto terrible, pero ¿qué otra opción tenía? Si no actuaba, la ciudad entera estaría en peligro. Así, con el corazón pesado, Mara decidió hacer el sacrificio. Y así Francisco, el intrépido detective que se había propuesto a desentrañar el misterio de Mara, se convirtió en el salvador no reconocido de la Ciudad de México. Recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, que a veces el precio de la paz puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. La próxima vez que te encuentres en la colonia Roma y sientas un escalofrío recorriendo tu espalda, recuerda a Francisco y agradece su sacrificio, porque, como siempre, esta historia la escuché por ahí y me dijeron que le pasó al amigo de un amigo. Espero que hayan disfrutado de la historia.